En 1917, en la elección o designación de los integrantes de la Corte se hacía a propuesta de las legislaturas de los estados, que enviaban cada una un candidato a la Cámara de Diputados. La recibía el Pleno de la Cámara de Diputados y el Senado en Congreso Pleno, se retiraban los senadores y la designación la hacía de entre los 30, bueno, no eran 30, eran 28 los propuestos en ese momento, era la Cámara de Diputados la que hacía. A ver, la Cámara de Diputados es la representante de la nación. ¿Por qué no restituir a la Cámara de Diputados su participación en la elección o selección de los integrantes de la Corte, que es una forma indirecta, como la preveía de alguna manera la Constitución del 57, y entonces se le está dando a los representantes de la nación algo que no es excesivo? Si son los representantes de la nación los que legislan, vamos a ver, en democracia pura, como la concibió Rousseau, la voluntad general se tenía que expresar de manera directa, pero cuando el propio Rousseau vio, con motivo del dictamen que le pidieron para la Constitución de Polonia, que en los estados de alta complejidad era imposible ese sistema de participación directa del elector, del ciudadano en la elaboración de la ley, aceptó que el sistema representativo es funcional. Y entre nosotros, si esa voluntad general del pueblo, que somos todos, la ejerce esta Cámara, ¿por qué no también darle facultades para intervenir en el proceso de designación de los integrantes de la Corte? Sería un cambio que nos acercaría a una posición intermedia. Amigos y amigas, en la Cámara de Diputados hay un diálogo, un foro, para ver cuál sería la mejor forma de hacer una reforma al Poder Judicial, porque hoy sabemos que todo está podrido. Ahí están participando ponentes de gran renombre, académicos, ministros, ex embajadores, abogados, muy buenos abogados. Vamos a escuchar la intervención de Diego Valadez, un jurista de Sinaloa, México. Es un abogado, jurista y político mexicano. En el sector público ha ocupado, entre otros cargos, el de embajador de México en Guatemala, subsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, secretario general de Coordinación Metropolitana del Departamento del Distrito Federal, procurador general de Justicia del Distrito Federal, procurador general de la República y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que tienen una gran experiencia y hoy están analizando cuál sería la mejor forma de reformar el Poder Judicial. Vamos a ir a su intervención, amigos y amigas, muy buena, por cierto. Tiene la palabra la diputada Claudia Selene Ávila Flores. Muchas gracias, diputado. Saludo con mucho cariño a todas y a todas. Ha sido un lujo verdaderamente escucharles. Es un privilegio, con cariño y gratitud siempre al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Voy a hacer solamente un pequeño preámbulo, intentaré ser muy breve y después mi pregunta concreta. Primero, querido amigo doctor Jaime Cárdenas Gracia, por supuesto coincido cuando citas al artículo 39 constitucional sobre la soberanía nacional y bueno, la forma de organización del gobierno y este orden jurídico que debe de tener un fin democrático. Desde luego que sí, coincido en ello. Sin embargo, tengo algunas preocupaciones en la materia. La doctora González Contró señalaba algo que a todos, por supuesto, nos preocupa, que tiene que ver con la independencia indispensable, fueron las palabras textuales, independencia judicial, pero también hablaba del conocimiento técnico. Ok. Si nos vamos a elegir, por poner solo un caso, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un proceso de elección popular, ¿cuál va a ser el candado, el diseño
que nos garantice que tengan la formación técnico-jurídica necesaria, que seguramente tendría que ir en los requisitos de elegibilidad, pero que también podría derivar de la propuesta del doctor Valadez de crear primero una Comisión Nacional de Abogacía, uno puede ser, luego los requisitos, porque voy a poner un ejemplo muy simple. El ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para ustedes no es nada nuevo, pero para quien no conozca derecho sí, son las y los guardianes de la norma fundamental. No me imagino a alguien sin formación jurídica ejerciendo el control de constitucionalidad, de convencionalidad, aplicando el principio pro persona, la simple diferencia entre acción de inconstitucionalidad con controversia, es decir, sí necesito un expertise que tenemos que meter en un candado para garantizar que la estructura piramidal del Poder Judicial funcione. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eso es lo que les quiero preguntar. Segundo, coincido con el doctor Valadez, a quien admiro profundamente desde hace años, colecciono sus discursos, leo todos sus libros y demás. La designación de los ministros no es la mejor, pues sí, desde luego que no. Y creo que tenemos que seguir trabajando para explorar otras rutas que nos lleven a un mejor destino. También hay que reconocer, y lo digo abiertamente, y no se trata de denostar, yo no incendio, yo trato de ponerme al centro, pero sí tenemos que reconocer que en el Poder Judicial ha habido excesos de todo tipo. No nada más en lo oneroso que representa el Poder Judicial y en otros excesos que podremos cuestionar, que también ha habido en otros lados. El Poder Judicial, y lo digo no porque lo escuché o lo leí por ahí, me da mucha pena, pero de los tres poderes de la Unión es el más opaco. Y no me lo vino a contar nadie. Muchos años fui periodista. De todas las solicitudes de información que yo mandé, que fueron cientos que llegaron a miles, una me contestó el Poder Judicial y fue por un amparo. Entonces sí hay muchas cosas que son perfectibles y nos quedan claro, y no pretendo denostar ni generalizar, porque no se trata de decir buenos, malos, no, hay de todo en todos lados, incluso en esta mesa y en el Poder Legislativo. Siguiente, y aquí viene mi pregunta y mi preocupación, que ayer en la noche no podía yo ni dormir. A ver, para los que, les digo, aquí con los doctores, pues hasta oso da decirlo así, pero para quienes nos siguen a través del canal del Congreso y de otros medios de comunicación y que no son juristas, voy a atender a dos artículos constitucionales. El 96, que ya nombramos, que habla de cómo se hace el mecanismo de selección de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pasa por el Senado, que si la terna, que si necesitamos las 2/3 partes de los miembros presentes. Y bueno, eso, la pregunta para los doctos, en particular doctor Valadez, doctora González Contró, ¿lo considerarían un proceso de elección, aún dentro del Senado, y que no es un proceso de elección popular porque no van a una democracia procedimental donde se vota en la urna? ¿Lo tomarían en un criterio letrista o ampliado como un proceso electoral, aunque sea dentro de una cámara de uno de los poderes de la Unión? ¿Por qué viene mi inquietud aquí? Porque si nos vamos, y ya voy concluyendo, al artículo 35 de la Constitución, inciso C, apartado 3, nos señala que no puede ser sometido a consulta popular, y entre esos está temas de las Fuerzas Armadas, presupuestarias, ingresos, sistema financiero, pero también los temas electorales. Entonces, ¿esto es electoral o no es electoral dependiendo del criterio? Y por último, ese inciso que acabo de citar dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de la materia. Es decir, cuando la convocatoria le caiga a la Corte, ¿va a ser juez y va a ser parte? Esas son mis dudas y mis comentarios. Muchas gracias. Valadez. Dirigida al doctor Valadez, está la doctora González Contró, si se puede. Muchísimas gracias. Es cuanto. Perdón si me extendí. Sí. Por favor, doctora Mónica González. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. No, yo considero que no se trata de un proceso electoral, ¿no? Porque el proceso electoral está
regulado por la Constitución, y efectivamente aquí se ha hecho una distinción entre la elección y la designación, ¿no? Que, bueno, tiene diferencias sustantivas. Y en relación con la consulta, pues es una de las cosas que me parece que planteaba el doctor Valadez, que precisamente la Suprema Corte es la que tiene que calificar la pregunta de la consulta. Entonces ahí se habría una problemática en relación con la situación de que tendría que validar la pregunta que se sometería a consulta popular. Yo más bien lo ubicaría no como un proceso electoral, sino más bien en el tema de derechos humanos, ¿no? Que también plantea una limitación a la Constitución y a la consulta popular, y ahí habría que ser muy cuidadosos en el sentido de qué se plantea y de que no sea regresivo en relación con la independencia judicial, que es una garantía de los derechos humanos. Y sería lo que... Por favor, doctor Valadez. Muchas gracias, diputada Ávila, sobre todo por sus comentarios, que en lo personal aprecio muchísimo. Y segundo lo que acaba de decir la doctora Mónica González Contoro con relación a las características de la elección. Pero quiero hacer memoria de algo, y si estoy equivocado, el doctor Rafael Estrada me sacará de dudas. En 1917, en la elección o designación de los integrantes de la Corte se hacía a propuesta de las legislaturas de los estados, que enviaban cada una un candidato a la Cámara de Diputados. La recibía el Pleno de la Cámara de Diputados y el Senado en Congreso Pleno, se retiraban los senadores y la designación la hacía de entre los 30, bueno, no eran 30, eran 28 los propuestos en ese momento. Era la Cámara de Diputados la que hacía. A ver, la Cámara de Diputados es la representante de la nación. ¿Por qué no restituir a la Cámara de Diputados su participación en la elección o selección de los integrantes de la Corte, que es una forma indirecta, como la preveía de alguna manera la Constitución del 57, y entonces se le está dando a los representantes de la nación algo que no es excesivo? Si son los representantes de la nación los que legislan, vamos a ver, en democracia pura, como la concibió Rousseau, la voluntad general se tenía que expresar de manera directa, pero cuando el propio Rousseau vio, con motivo del dictamen que le pidieron para la Constitución de Polonia, que en los estados de alta complejidad era imposible ese sistema de participación directa del elector, del ciudadano en la elaboración de la ley, aceptó que el sistema representativo es funcional. Y entre nosotros, si esa voluntad general del pueblo, que somos todos, la ejerce esta Cámara, ¿por qué no también darle facultades para intervenir en el proceso de designación de los integrantes de la Corte? Sería un cambio que nos acercaría a una posición intermedia. Pero es simplemente una idea más de las muchas que van a surgir en este proceso que fue convocado en muy buena hora. Muchas gracias, diputadas. Muy bien, muchas gracias. Pues esto fue lo que dijo el jurista Diego Valadez, que hoy se está buscando las opiniones, las mejores, para reformar el Poder Judicial, que hoy se siente un poder absoluto. Amigos y amigas, me despido de esta información, pero antes te pido, que es muy importante que hagas esto. Comparte este video para que así el pueblo de México esté bien informado de lo que está haciendo el presidente, de cómo está tratando de enderezar el camino del Poder Judicial, que hoy está completamente podrido. Hoy ha dicho que hay que aplicar el Plan C para que tenga el próximo gobierno las 2/3 partes de diputados, y así sin ningún problema reformar las leyes que hoy se opone la oposición y se oponen los que tienen sus privilegios. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.